¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche calurosa y lluviosa. Yo sé que llovió en algunas partes de la ciudad. Por donde yo anduve no me tocó la lluvia, sí me tocó el calorón que se soltó en el automóvil, marcaba 42 grados por ahí del mediodía, así es de que pues seguimos con temperaturas altas. Por lo pronto, quédese aquí en Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión 5551 de Fórmula en los Negocios. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestros canales digitales, YouTube, Facebook Live, LinkedIn, Instagram y X para el mundo mundial. Hoy tenemos una conversación sensacional con un escrito del mismísimo Julio Olaya, que él es pues, presidente de Newfield Network. Él es coach ontológico. Él es pues, el padre de la ontología del coaching, don Julio Olaya. Así es de que, y para platicar de este tema que se me hizo muy interesante, crisis global y la fórmula para el cambio de mirada, porque pues estamos en una crisis global muy fuerte, muy acendrada, con mucho daño. La geopolítica, la geoeconomía, el cambio climático y todo eso, pues estamos en una crisis global y pues necesitamos un cambio de mirada para poder sobrevivir, ya como se oye drástico, ¿verdad? Sobrevivir como raza humana. Y para platicar de eso me acompaña René Bernal, como hace más de 14, 15, ya perdí la cuenta. Nosotros llevamos 18 y creo que él anda por ahí, aquí con nosotros. Te saludo, mi querido partner, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches, auditorio. Sí, efectivamente, como ya bien lo dijiste, ya cayeron algunas lluviecillas por ahí, lo cual pues sí pasa a pues a refrescar un poco, aunque en algunos casos cuando no cae fuerte, lo único que hace es levantar el bochorno, ¿no? Pero bueno, ya va, vienen los aguaceros. Fíjate que el programa del próximo martes va a ser cabalístico porque va a ser el 5555, es decir, cuatro cinco. Ajá. Entonces, no sé si eso quiere decir algo, pero bueno, pues eso va a pasar el próximo martes, ¿no? Porque si estamos en el 5551, pues nomás, súmele. Fíjate que cuando estuve revisando este tema, se me ocurrió preguntar a la inteligencia artificial, porque a veces siento que sí nos preocupamos y nos asumimos como muy importantes a nivel universal, cuando la realidad es que somos insignificantes, ya no digamos a nivel universal, a nivel global, ¿no? Si nos preocupamos tanto porque es que nos vamos a acabar el planeta y no sé qué tanto rollo. La realidad es que el planeta no nos lo va a acabar y hay un principio básico de que la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Es la ley de la conservación de la materia de Lavoisier, que nos dice que la materia que tenemos actualmente en el planeta es la misma que hemos tenido desde que se formó y la misma que vamos a seguir teniendo hasta que el planeta se acabe. Entonces, ¿qué es lo que se va a acabar? Se va a acabar la raza humana como raza, como civilización, como la conocemos. Pero eso, insisto, al planeta, pues le viene bien guango, ¿no? Y yo le pregunté a la inteligencia artificial que cuál era el pronóstico de permanencia de la especie humana aquí en la Tierra. Y no sé si sea optimista la inteligencia artificial, pero este, eh, habló ahí de
de varios millones de años. Y por otro lado, el físico, el brillantísimo físico ya fallecido Stephen Hawking, que ha sido una de las mentes más brillantes en toda la historia de la humanidad, auguraba que la raza humana todavía iba a estar vigente por ahí del 2600, y era cuando se iba a empezar a colapsar. Entonces, del día de hoy a lo que dice Stephen Hawking, que fue uno de los que dio los pronósticos más cortos, pues tenemos todavía 500 años, ¿no? 488. Entonces creo que todavía no es momento de preocuparse tanto, ¿no? Aunque tampoco estoy diciendo que nos desentendamos. Yo creo que sí debemos de aplicarnos, pero no tener no vivir con el miedo, ¿no? De que ya nos estamos casi extinguiendo Totalmente de como acuerdo humanidad. contigo. Y es una buena análisis a lo que se refiere Julio Laya. Lo plasmó muy claramente en su libro Del conocimiento a la sabiduría. Él se refiere principalmente, y es lo que en este artículo también comenta, se refiere principalmente a que los resultados que como raza humana hemos estado dando, pues no son los convenientes, no son los resultados que como raza superior, inteligente, dominante, deberíamos de estar dando, ¿no? O sea, Claro, el acabarse los recursos materiales, esa economía extractiva, ese capitalismo extractivo, esa, bueno, a nivel planetario, ¿no? Pero a nivel humano, pues esos métodos esclavistas, esos métodos de la migración, el racismo, etcétera. O sea, los resultados como sociedad, pues no están siendo muy convenientes. Y como dices tú, pues olvidémonos del mundo, ¿no? Porque a lo mejor ese ni cosquillas le estamos haciendo, pero sí la raza humana como sociedad, pues estamos en una decadencia terrible, ¿no? Y él plantea que como observador, mientras sigamos viendo el mundo de esa manera, y actuamos de otra, pues obviamente, ¿cómo podremos hacerlo de diferente manera? Pues para obtener mejores resultados, ¿no? En síntesis, ese es el enfoque, ¿no? sí, yo entiendo perfectamente el punto, ¿no? Efectivamente, yo creo que la intención del tema o de Julio, pues es no tanto ver la permanencia como especie, sino si vamos a durar 100 años o 1000 años o 1 millón de años, pues de qué manera durar esos años con cada vez mayor calidad de vida y no al revés como ya está empezando a suceder, porque lo que no me dijo la inteligencia artificial era las condiciones que íbamos a estar en 1000 años, ¿no? O cuando Stephen Hawking pronosticó el colapso. Entonces, el hecho de permanecer no quiere decir permanecer bien. Claro. Esa es la parte crítica, ¿no? Y sí estoy de acuerdo contigo que la sociedad está teniendo una degradación y a veces quizá incluso una regresión en la parte mental. Y referente al tema, dice, hay un dicho que dice que nada es verdad ni nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Y eso puede aplicar muy bien para el tema de hoy, porque aquí estamos hablando del observador, que es lo que propone Julio Laya, es decir, cómo estamos viendo el planeta, cómo estamos viendo la vida, cómo estamos viendo la situación actual. Y muchas veces, aunque dos personas, por poner un ejemplo, vean el mismo objeto, vean la misma situación, están percibiendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque simplemente el observador A
no es el mismo que el observador ve. Y yo creo que de esto es de lo que vamos a estar hablando hoy, mi estimado Roberto. Así es, mi querido René, y creo que esa parte del observador, pues bueno, aquí Julio Laya nos remonta, ¿no? Nos dice que la historia de la humanidad ante grandes cambios, que también hemos vivido en el cambio. ¿Te acuerdas? Pues hace 18 años que empezamos este programa, hablábamos que somos la generación del cambio y que el cambio es constante. Y pues seguimos en el cambio y seguimos todo eso. Y aquí Julio Laya nos dice, por ejemplo, que en la Edad Media a la modernidad se produjeron transformaciones radicales de la mirada de la existencia. O sea, la misma humanidad, la misma sociedad es la que creó esas transformaciones. La humanidad entró en crisis profundas a finales del siglo XIX, viviendo la transición durante el siglo XVI a partir de la modernidad. Todo lo explicamos a través de la materia, la energía y la fuerza. Antes de este cambio se miraba esas mismas respuestas, las buscamos a través de conceptos religiosos y espirituales, que creo que ese cambio a la modernidad fue el cambio más radical, ¿no? O sea, antes todo se regía, bueno, la parte religiosa gobernaba inclusive, ¿no? Y le dedicábamos mucho a la parte espiritual, que creo que también, sin meternos a la parte religiosa, de lo que ha perdido la humanidad es esa parte espiritual, ¿no? Sí, ha habido a lo largo de la historia muchos cambios y ha habido unos muy vertiginosos, evoluciones muy vertiginosas. La Edad Media estuvo presente 500 años, por ahí del año 1000 o 1100 al 1600, que fue cuando empezó el Renacimiento, la etapa de las luces, donde empieza a cambiar la mentalidad de la gente y empieza a haber cierta evolución, cierto desarrollo. Pero los años que fueron verdaderamente donde prácticamente la humanidad le metió todo el acelerador para el desarrollo, fue en la segunda mitad del siglo XX, es decir, de 1950 al año 2000. Es cuando hubo la mayor cantidad de adelantos, la mayor cantidad de inventos, el mayor nivel de desarrollo. Fue cuando hubo la transformación, la tercera transformación, eh, eh, la tercera revolución industrial con los transistores e incluso hubo la cuarta revolución industrial. No se confunda con cuarta transformación, eso es una barrabasada. Habla cuarta revolución industrial, que fue la aparición de los chips de silicón, que hoy día todo el mundo tenemos en uso diario, muchos elementos, hasta su tarjeta de crédito, de débito trae un chip. Entonces, en esos 50 años fue cuando verdaderamente despegó la humanidad, y fueron, o sea, en esos 50 años la humanidad avanzó mucho más que en lo que llevaba desde que apareció el primer ser humano. Pero a la par con esto, obviamente hubo muchos cambios de visión del, de la vida, de la percepción de las situaciones. Digo, el hecho de haber tenido la Segunda Guerra Mundial en 1939 al 45, pues obviamente la posguerra nos dejó como humanidad, pues mucho en qué pensar, mucho que evolucionar, mucho que madurar. Entonces, yo pienso que muchos de los adelantos que se dieron, pues fueron gracias a ese nivel de madurez que tuvimos durante ese periodo de posguerra, Roberto. Sí, cómo no, estoy de acuerdo contigo. Bueno, la generación de los baby boomers,
en esos lapso de tiempo, es cuando pues surgieron en este mundo moderno, por llamarlo así, en este mundo tecnológico, pues es cuando se inventan las computadoras, cuando surge el chip, cuando los inventos más, cuestiones en medicina, por ejemplo, es cuando se inventaron diferentes formas de vivir después de la posguerra, porque la sociedad estaba ávida de paz, de tranquilidad. Es cuando surge la unión de los países, el multilateralismo, que es esa época que surge la Guerra Fría, que también, pero venía la sociedad todavía con ese, o venimos todavía con ese rezago de discriminación, de racismo, o sea, la humanidad no es lo mismo como lo puede ver el mundo oriental a como lo vemos en el mundo occidental. Tenemos diferentes miradas. El observador que somos, los orientales, los chinos, los japoneses, pues ven el mundo de diferente manera. Imagínate cómo lo ve un japonés que todavía sobrevive al holocausto de las bombas nucleares, ¿no? Sí, Totalmente diferente a como lo vemos nosotros. Entonces, no se trata de unificar una sola visión de la sociedad, sino se trata que entendamos cómo nuestro cuerpo, bueno, el ser humano compuesto por el cuerpo, emociones y el lenguaje, podemos transformarnos en ese observador para algo que muy simple que establece Julio Laya, que se llama el bien común, que es de los bienes el más escaso, ¿no? Porque caemos en esa vorágine de odio, de, como decía, discriminación racial, etcétera, etcétera, que pues ha llevado a la sociedad a conflictos como los de Irak, o conflictos como los de Rusia y Ucrania, Israel, y pues ese conflicto tiene 3000 años, y eso es donde no hemos entendido, no hemos encontrado qué tipo de observador tenemos que ser para hacer ese cambio, o para vernos con la mirada del bien común, etcétera, ¿no? Creo que y es importante conocer la historia y meterse a la historia, pero no para juzgarla como le hacen nuestros gobernantes aquí, ¿no? Que hasta la quieren cambiar, ¿no? Que nos quieren vender otra historia solo para convencernos de pensar como ellos piensan. Y yo creo que eso es un error garrafal, porque a través de todas las distinciones que en este caso con la ontología hemos aprendido, pues podemos cambiar, entrenarnos en nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia física. Todo esto tiene que ver con la mirada con la que vemos el mundo y cómo actuamos ante ese mundo, ¿no? sí, y para nuestros amigos, si no saben o están conscientes de quiénes son los baby boomers, es la gente que nació precisamente al año siguiente de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial Segunda termina en el 45 y los baby boomers se empiezan a contar a partir de 1946 y son baby boomers hasta 1964. Tanto tú como yo Correcto. tenemos el orgullo de pertenecer a ese grupo de baby boomers. Y el nombre viene de el boom de bebés, ¿no? Así le pusieron en Estados Unidos. Por eso somos baby boomers. Respecto a lo que comentas de que hay que, pues,
tratar de establecer otro punto de vista. Yo diría que más que establecer un punto de vista distinto, sería muy útil extender la visión. Lo voy a trasladar al universo de la música. Hay gente que solamente escucha un género musical y se estanca en ese género musical toda la vida. Es decir, hay gente que, los actuales que escuchan reggaetón y no oyen más que reggaetón, que dicho sea de paso es una verdadera porquería. Y esa gente no los hace escuchar una pieza de orquesta sinfónica, de música clásica, de alguno de los grandes genios de la compositores como Beethoven, como Bach, o si hablamos de violín, como Vivaldi, como Debussy, en fin, hay muchos que se puede escuchar. Entonces, ¿qué es lo que debiera hacer esa persona? Pues extender el sentido musical, escuchar otras cosas, y una vez que hace el ejercicio, pues se puede dar cuenta que se va a llevar muchas muy buenas sorpresas. Lo mismo pasaría aquí con la mirada, con la visión. A lo mejor estoy enfocado en una sola ideología. A lo mejor veo mi mundo, lo percibo a través de una mirada que solamente me limita por la ideología que tengo. Y este es un mensaje para cierta parte de la población que está embabosada con ciertos políticos mediocres y tarados, ¿no? Entonces, ahí la invitación es, ¿por qué no tratar de ver otras perspectivas, otras ideas? Total, si no me gustan, pues no las asimilo, las dejo pasar y listo. Pero no, la gente está bien clavada en lo que está viendo, y podemos ir a niveles tan básicos como, por ejemplo, cuando en la televisión les ponen una serie o algún programa basura y la gente está bien interesada y no es capaz de ver otras cosas, ¿eh? Entonces, ahí es la invitación a cambiar ese observador. Observa otras cosas, hay más cosas, muchas más cosas mejores. No te encasilles en una situación, en lo que tú crees que es lo que debes observar. Entonces, eh, yo creo que en la medida que tú extiendas esa visión, te permitirá entonces cambiar el observador, ver otros puntos de vista, analizar otras ideas, analizar otras perspectivas, y es cuando realmente vas a evolucionar. Mientras no hagas eso, pues vas a ser de un tono de los mismos que solamente están como las mulitas esas que les ponen, no sé cómo se llaman estos protectores para que no se distraigan, ¿no? Para que Porque no se lamentablemente distraigan. así nos quieren tener hoy día, ¿no? Es Entonces, en correcto. nosotros depende extender esa visión para no permitirlo. Totalmente de acuerdo contigo. Y para eso, desde el punto de vista ontológico, como nos lo plantea Julio Laya, hay dos distinciones que debemos de comprender, entender y luego aprender. Una se llama la transparencia y la otra se llama pues el aprendizaje. Y regresando de esta pausa que vamos a hacer, les platico de estas dos distinciones. Por lo pronto, déjenme invitarlos a que escuchen este mensaje de nuestros amigos de Creditaria. ¿Cuántas veces has pensado en dejar de pagar renta para tener un hogar propio? En Creditaria te ayudamos a encontrar el crédito de adquisición de vivienda perfecto para ti. Trabajamos con instituciones financieras para ofrecerte las mejores tasas y condiciones del mercado, ayudándote a ahorrar cientos de miles de pesos en tu crédito. Todo esto con una asesoría completamente gratuita. ¿Qué te ofrece el crédito de adquisición de vivienda? Financiamiento del valor de la vivienda. Combina tu subcuenta de vivienda Infonavit o Foviste con un crédito bancario. Un crédito con la persona que tú elijas.
sin penalización por pagos anticipados y todas las aportaciones van a capital. Y lo más importante, nuestros asesores te acompañan en cada paso del proceso. Desde la elección, integración, autorización y formalización de tu crédito hasta que tengas las llaves de tu nueva casa. Con Creditaria, tu crédito es realmente para ti. Contáctanos y recibe asesoría sin costo. Y bien, Creditaria, amigos, déjeme decirle que tiene diferentes tipos de crédito. Por ejemplo, tienen el crédito de construcción. Si tú ya tienes tu terreno y no tienes para construir, Creditaria te puede dar un crédito, obviamente con las mejores condiciones, con los mejores bancos, con la asesoría que necesitas para que puedas construir tu casa. También tiene créditos de liquidez, o sea, tienes tu negocio, tienes una propiedad y estás padeciendo por la crisis de liquidez para tu negocio. Ellos también te pueden dar a través de un crédito hipotecario de tu propiedad, pues un dinero o liquidez para tu negocio. O sea, Creditaria, amigos, créanme, es el asesor financiero que usted necesita, sobre todo en esta época. Y pues si quiere tener la casa de sus sueños, hable con Creditaria al 9999-580477 o búsquelos en su página web www.división-yucatán.creditaria.com.mx o también escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios. El próximo jueves los vamos a tener aquí platicando con ustedes, así es de que no se lo pierdan. Gracias. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña René Bernal con esta plática tan interesante de Julio Olaya, que pues es su bandera filosófica y bandera ontológica de conocer. Les platicaba yo de lo que dijo René en el episodio pasado, que la humanidad necesitamos un cambio de observador, de cómo miramos las cosas. Habló de las creencias, habló de las ideologías, habló de cómo nos hemos educado y cada persona tiene su observador que primero en la transparencia en la que vivimos. ¿Qué quiere decir la transparencia? Pues que caminamos con las mismas creencias sin darnos cuenta de lo que sucede a nuestro alrededor. O caminamos con esa transparencia de que no, pues a mí me dijeron de que yo tengo que ser católico y pues aquí tengo que quedarme, o que yo tengo que ser chairo y aquí tengo que quedarme. Esa transparencia pues no nos permite darnos cuenta de quiénes somos, qué hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí es donde viene la segunda distinción que les platicaba, que se llama el aprendizaje. Entonces, primero tenemos que quitarnos esa transparencia y esa transparencia se logra pues desafiando nuestras propias creencias, estudiando, y ahí viene la segunda, que es aprender, y con esos dos distinciones podemos verdaderamente pues enfrentarnos a los cambios que tenemos que hacer, no porque nos volvamos héroes, ni vamos a cambiar el mundo, ni vamos a cambiar la sociedad, pero si empiezo conmigo mismo en en este mundo, pues creo que ya sería un avance tremendo, porque déjeme decirle que una vez que usted cambia ese observador, el mundo cambia. El mundo que usted va a visualizar o va a entender o va a aprender es completamente diferente a lo que usted estaba viendo. Partner. Sí, dices, no vamos a cambiar el mundo. Yo creo que sí.
porque lo que tú percibes como el mundo es lo que estás viendo. Si tú cambias ese observa, pues obviamente vas a ver un mundo distinto y vas a pensar Claro, que el mundo sí cambió, aunque no es cierto, si el mundo está igual, lo que te cambió fue la mentalidad, pero fue correcto. porque cambiaste tu ángulo de visión, cambiaste tu punto de vista, te volviste un observador distinto. Tú pones el ejemplo de un oriental, cómo ve las cosas con respecto a un occidental. Obviamente tenemos visiones muy distintas. No se puede hacer esto que voy a decir, pero sería súper útil poderse poner en los zapatos de alguna de esas personas y que ellos se pusieran en la nuestra. Creo que eso ayudaría a que los pueblos se entendieran muchísimo más. Por ejemplo, nosotros criticamos mucho a los eh, musulmanes radicales y pues para ellos están haciendo lo correcto. Su observador les dice que ellos están en el camino correcto y que nosotros somos los infieles, los gandallas, los malos de la película. Desde el punto de vista del observador occidental, ellos lo son. Y vuelvo al dicho que dije hace rato, en este mundo nada es verdad ni nada es mentira, todo es de acuerdo al color del cristal con que se mira. Es un ejemplo así muy burdo, pero es para que se entienda, ¿no? Una vez que tú cambias el observador que ves desde otro punto de vista, las cosas ves un mundo totalmente distinto, algo que no habías percibido. Fíjate que hay un ejercicio que yo he hecho muchas veces y que yo lo descubrí por casualidad porque no siempre no siempre anduve en auto, ¿no? A veces anduve en camión, a veces anduve a pie, a veces anduve en bicicleta, y hubo ocasiones en que hice el mismo recorrido a pie, en bicicleta, en auto y en camión, en los 4 medios de transporte. Bueno, cada recorrido en cada medio que hice fue totalmente distinto. Cuando Claro, iba yo a claro. pie, vi cosas que no vi cuando estaba en bicicleta, cuando iba en bicicleta vi cosas que no vi en auto, y cuando iba en camión vi otras cosas. Y yo era el mismo, o sea, simplemente mi punto de observación era distinto. Por ejemplo, cuando yo iba en el camión, pues iba en alto, ¿no? Lograba ver incluso la azotea de algunas viviendas. Y cuando iba a pie, pues iba a pie de calle, y la visión es totalmente distinta. Entonces, sí te cambia la percepción y por ende te cambia el mundo y la situación, mi estimado Roberto. Claro, y qué buen ejemplo, ¿eh? Porque esa es la manera de observar. Si observas distintas cosas, ya estás saliendo, uno, de la transparencia y dos, estás aprendiendo cosas nuevas, aunque hayas hecho la misma ruta. Y este ejemplo que tú pones sirve para tu comentario que hiciste de los musulmanes radicales, que había que ponerle ese calificativo radicales, porque si ellos con su misma ideología, con su mismo recorrido, cambiaran su observador con una definición importante que sería el bien común, pues ellos también harían. Yo he escuchado sacerdotes musulmanes que hablan de que la yihad, pues no es lo que dice, no fue lo que dijo Mahoma. Claro. Y Mahoma, pensemos, es lo mismo que Dios o Jesús en el mundo católico, qué sé yo. Yo no soy religioso, pero si con el misma ideología, con diferente observador, podemos aprender el bien común de la sociedad, de la humanidad, y que sigan siendo musulmanes y que sigan siendo católicos, pero con este aprendizaje profundo
que requiere que requiere la humanidad, partner. Sí, definitivamente, yo pienso que lo peor que puede hacer el ser humano es, eh, es generalizar y pensar que mi verdad es la verdad absoluta, Claro, ¿no? claro. Nadie la tiene y lo que yo piense pues es tan válido como lo que piense cualquier otra persona. Entonces, lamentablemente, a últimas fechas se ha incrementado esa, pues, ¿cómo le llamaremos? Esa necedad de pensar o de tratar de que los demás piensen como yo. Lo podemos ver en nuestro país actualmente, ¿no? Con el gobierno que tenemos. Si no piensas como ellos, eres traidor, eres, ¿cómo se le dice? Liberal, ¿no? Conservador, eres, bueno, una serie de estupideces que, bueno, no sé ni de dónde la sacan, pero pues no, a lo mejor no es que estoy defendiendo a tus contrincantes, ¿no? Simplemente no pienso como tú, ni con los unos ni con los otros, tengo una idea propia. Ah, no, pues como no estás conmigo, estás en mi contra, ¿no? Así de radical está la cuestión y eso se ha incrementado no solo en México, sino en otros países. Claro, claro. Y a nivel mundial, ¿eh? Esta división social. Sin embargo, atrás de todo esto que mencionas, de que no nada más es de que yo piense diferente a ti, porque pues ya lo dijimos al principio, cada ser humano piensa diferente al que está al lado, así de simple. Sino el problema es qué intención tienes tú que me quieres convencer a tu ideología. Y ahí viene esta distinción, la intención. Si tu intención es dominarme, esclavizarme, empobrecerme, joderme, pues eso es lo que no nada más es cuestión de que pienso diferente, es que no estás pensando en el bien común. Y por supuesto que vas a encontrar resistencia a eso, ¿no? Por mucho que me quieras decir, es de que pensamos diferente, pero debes de aceptar. No, 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 no. No puedo, no me puedes obligar a que piense como tú con esas intenciones. Y yo creo que eso es lo que tenemos que aprender en esta sociedad mexicana, darnos cuenta de las verdaderas intenciones de esta gente. Oye, nos vienen a ofrecer de que va a haber medicinas en el nuevo hospital que acaban de inaugurar. Y no es cierto. Entonces, ¿qué intención tienen al mentirnos? Sí, Eso es lo que tenemos que analizar. Y no nada más el hecho de decir, oye, es de que tú piensas diferente de mí o tienes opiniones diferentes. No, ese no es el problema. El problema son las intenciones negras que tienes y cuando nos mientes, y lo peor del caso es que cuando te descubrimos que mentiste, pues viene, viene como la bola de nieve, ¿no? Te mienten más y por eso crece más la división social en la que estamos, partner. Bueno, regularmente. esa es una observación y opinión mía, ¿no? No, no, pero es, digamos, algo que se puede aplicar perfectamente a ciertos patrones. Regularmente quien te miente, pues más allá de querer establecer su ideología, pues simplemente no tiene una buena intención, no tiene, Claro, claro. no está viendo por el bien común, simplemente está queriendo jalar agua para su molino. Piensa así porque a él le conviene, valiéndole sorbete si a los demás les conviene. Entonces, ahí es donde ya no se vale, este, y lo hemos visto en cantidad de ocasiones a lo largo de la historia. Entonces,
sí es importante ver la intencionalidad para poder formarse un criterio de con quién estás tratando y qué es lo que te está queriendo vender, ¿no? Entre comillas, para ver si se lo compras. Creo que tenemos que ser también cautos y no creer eh, pues todas las paparruchadas que a veces nos ofrecen. Digo, lo hemos visto a lo largo de la historia, por ejemplo, el tema del Holocausto, cuando Adolfo Hitler pues empezó a difundir una ideología, pues mucha gente se la compró y bueno, ya vimos en qué acabó todo el numerito, ¿no? Eh, Costó muchas vidas, mucha destrucción, y hoy en los tiempos actuales repiten la misma receta, y lo lamentable no es que repitan la misma receta, sino que la gente pues también va y la compra, lo asimila, ¿no? Es decir, todos esos que han cedido ante pues las tonterías que nos ofrecen estas personas, pues no se han tomado la molestia de estudiar un poquito la historia, ¿no? De ver qué pasó. Y bien dicen que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, es una máxima casi profética que se está aplicando en estos días. Y eso es lamentable porque si ni siquiera tienen esa atención, se toman el tiempo de conocer la historia, pues difícilmente vamos a lograr que cambien al observador, ¿no? Entonces van a seguir observando desde el mismo punto, y eso pues como sociedad tampoco nos conviene. Totalmente de acuerdo contigo, partner. Y bueno, antes de acabarnos el programa, ¿por qué no nos das tu tipial de la semana? Claro que sí. Como es costumbre, aquí le tenemos el tibia de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. ¿El exceso de velocidad vale la pena? Definitivamente no. Aumentas el riesgo y el consumo de combustible, y el ahorro en tiempo es despreciable. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que usted circule a la velocidad máxima permitida en el periférico, que es de 90 kilómetros por hora, en un trayecto de, digamos, 5 kilómetros, usted tardará 3 minutos con 19 segundos. Si por el contrario circulase a 110, usted tardará 2 minutos con 43 segundos, dando una diferencia de 36 segundos entre ambas velocidades, lo que no le aporta prácticamente ningún beneficio tangible. Por tanto, si después de este análisis usted sigue corriendo más de los límites permitidos, pasará a formar parte de los irresponsables a los que no les importa ni su vida ni su integridad. Así que por salud de todos, principalmente la suya, circule dentro de los límites permitidos, los cuales puede checar en el artículo 236 del Reglamento de Tránsito en sus diferentes fracciones, donde aparecen los límites de velocidad de las vialidades de Yucatán. Y mire, para acabarla, la policía, pues buenamente está de adorno, porque ya hoy día se ha incrementado mucho la velocidad en el periférico. Ya circular a 100 kilómetros o arriba de 100, ya no es novedad. Antes sí se ponían más vivos los polis, pero esta vez verdaderamente no sé qué le ha pasado últimamente a la policía. No quiero pensar que es por el gobierno actual, pero sí funcionaba mejor en sexenios anteriores. Entonces, quizás sea mi percepción, quizás tenga que cambiar al observador, pero definitivamente, No, bueno, ya lo cambiaste porque pues estás sí. observando otras cosas. Claro. Y no soy el único que lo dice, entonces creo No, que claro. muchos han concluido lo mismo, ¿no? Recuerde que en Capa Estación de Excelencia le ofrecemos cursos que van a aumentar su productividad y a disminuir su índice de siniestralidad. Evaluamos a su personal sin compromiso y con la garantía de que si su personal no aprende, le devolvemos su dinero. Llámenos al 999-255-6230, o bien a los correos contacto@capacitarbg.com.mx o ventas
capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René, que hasta eso tenemos que aprender. Fíjese qué importante la distinción de aprender. Debemos de convertirnos en un aprendiz eterno, porque la condición humana siempre tiene, y bueno, yo sé que está mal que siempre use esa palabra, pero la condición humana tenemos la capacidad de aprender en todo momento mientras estamos vivitos y coleando. Y bueno, como para cerrar el tema y la conversación, en este mundo en crisis, porque estamos verdaderamente en crisis económica, crisis de humanidad, crisis planetaria, crisis, pues, ¿qué le puedo decir? Estamos viviendo pues un dolor inmenso en la sociedad y lo estamos viendo. Estaba yo leyendo un ministro de Gran Bretaña que creo que ganó, pero que él está en contra de los migrantes y entonces pues van a correr a muchos migrantes. Acuérdense que Europa, pues hay muchos migrantes de africanos que por las condiciones que ya no son posibles de vivir, pues tienen que migrar a las ciudades donde sí tienen mayores posibilidades de vivir. Los franceses han dado gran apertura a la migración, que ya tienen problemas muy graves sociales, etcétera. Entonces, ese cambio de observador y entender y comprender los dolores inmensos de la sociedad, pues también comprender que le estamos haciendo un daño gravísimo al planeta, un daño gravísimo al planeta en el que vivimos, porque ya sabemos que si desaparece la raza humana, el planeta va a estar feliz. Por eso también tenemos que hacernos conscientes de esto. Pues creo que con la chispita de importancia que le demos a este tema, podemos iniciar ese aprendizaje para cambiar el observador que somos, partner. Sí, hablar de cambiar el observador puede sonar difícil, complicado, porque es algo que no hacemos y que no nos enseñaron a hacer, como muchas cosas en esta vida. Entonces, yo le invito a que para llegar hasta el momento en que sea usted capaz de cambiar a su observador, que empiece por observar otras cosas, ¿sí? No cambia el observador desde su punto actual, observe otras cosas, es decir, agrande su horizonte de observación. Esto le va a dar pues una mayor amplitud de criterio y va a llegar el momento en que va a poder ser capaz de cambiar el observador para ver las cosas desde otros ángulos. El día que usted logre pues esa habilidad, créame que va a ser mucho, mucho más feliz y va a ser más felices a otros. Entonces, pues empiece por metas pequeñas, pero de Claro. verdad, sálgase de su círculo de confort, aunque sea tantitito, y verá cómo va a empezar a avanzar. Esa es mi invitación para el día de hoy, mi estimado Roberto. Totalmente de acuerdo contigo, partner. Y pues amigos, ya ven qué fácil es. Hay que hacer conscientemente estos pequeños cambios y créame que su mirada del mundo va a cambiar y por consecuencia iniciaremos el cambio del mundo. En otra ocasión me daré a la tarea de traerle la teoría del caos o la teoría del aleteo de una mariposa puede provocar un huracán. Ándele, ¿verdad? Ahora sí, esa es la teoría del caos. Pero bueno, muchas gracias a toda la gente que nos acompaña en las redes sociales.
Gracias, partner, por estar aquí. Muy buena plática. Filosófica, si quiere usted, Claro. pero pues creo que muy reflexiva de lo que actualmente estamos viviendo y tenemos que hacer. Gracias, partner. Listo, vámonos. Vámonos. Bien, bien, amigos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos vemos y nos escuchamos mañana.